Hoy presentando un nuevo taller que vamos a iniciar, inshallah, en diciembre, que tiene que ver con Medina, que es un tema que hace tiempo que en la madrasa queremos abordar. Nos parece Medina que es un tema fundamental para abordar, no solamente desde el lado histórico, es decir, no solamente contar por qué Medina es la ciudad, como todos saben, que albergó a nuestro profeta, la pasea con él, la ciudad ejemplar por excelencia dentro de la historia, sino también por qué hay que mirar hacia Medina de cara al futuro. Y siempre nos pareció muy relevante y sobre todo muy enfática todas las ponencias, los sohbet de Sheikh Omar Vadillo, a quien hemos tenido el honor de tener a su hija el año pasado, hablando de su Sheikh Abdul Qadir al-Sufi, que Allah santifique su secreto. Y la verdad que si ustedes han tenido acceso a las charlas de él, han leído algo de él, tiene una polenta, como decimos en Argentina, y una pasión por transmitir lo que es el espíritu de Medina y cómo aplicarlo, sobre todo hoy en día, que me parecía fabuloso poderlo tener con nosotros en la madraza. Así que sé que él tiene una agenda muy apretada, está viviendo ahora en Ankara, es una persona que tiene mucha vida activa, hace mucha agua, mashallah, así que para nosotros es un gran honor tenerlo, Sheikh Omar, bienvenido a Madraza Rabbani y muchas gracias por estar ahí. Bueno, un honor estar aquí con vosotros y expresarme en castellano, aunque Mm. soy español, no es tan sencillo. Casi día a día, 24 horas al día hablo inglés. Entonces, poder expresarme en castellano es como una liberación en el idioma ilustre y precioso que tenemos. Así que estoy muy encantado por vuestra invitación. Muchas gracias. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gracias por lo que no conté un poco. Bueno, él es uno de los califas de Sheikh Omar Qadir, o Sheikh Abdul Qadir al-Sufi. Es uno de los que más lleva adelante su espíritu más activo, ¿cómo decirte? Más ardiente que tenía el Sheikh. La verdad que es muy argentino, por decir así, mashallah. Y por eso tenemos una conexión muy especial con él y admiro mucho todo lo que él propone, toda la movida que ha hecho en torno al dinar y al dirham, todo lo que habla en contra de la usura, que es un tema que ya hemos dedicado con uno de los murid de Sheikh, con Abdul Haq Salaberry, que debe estar mirándonos hoy, inshallah. Así que realmente muy agradecido. No son palabras vanas y palabras vacías, sino que realmente muy agradecido, Sheikh. No te quiero robar más tiempo. Cuéntanos un poco de qué va a tratar este taller que inshallah vas a hacer en diciembre, que hemos dado en llamar Medina Revelada. Bueno, yo lo que espero es que dar a conocer a mis hermanos de Latinoamérica esta parte del Islam que es extrañamente desconocida. Se saben, conocemos pues las ideas generales, pero en realidad Medina al-Munawwara para nosotros es todo. Eh, Nuestro sheikh decía, para renovar el Islam debemos volver a Medina al-Munawwara. Es lógico, es volver a los orígenes. Si las cosas se han revuelto y se han confundido, etcétera, vuelve a los orígenes, que es donde está puro. Ujú. Bueno, pues descubrir Medina al-Munawwara nos permite hacer una renovación de nuestro din, pero además mirar no solamente resolver nuestros problemas, sino mirar más adelante y resolver todos los problemas. Es Mashallah. decir, convertirnos en verdaderos líderes del mundo que nos rodea. En cosas que escapan al marco de lo que en Occidente se llama religioso, que Ujú. quiere decir siempre moralidad personal. En el Islam eso no existe Ujú. como dominio único, sino que es parte integral de la vida entera. Entonces, los aspectos sociales, políticos, económicos son parte fundamental del din. Ujú. Y precisamente es en esa parte del amal donde hacemos el grandísimo descubrimiento de reconocer que tenemos un modelo económico, tenemos un modelo social, tenemos un modelo político nuestro. Ujú. No se trata de islamizar otro de otras personas, especialmente el capitalismo, sino que tenemos nuestro propio modelo de hacer las cosas que es más eficiente, es precioso, es bonito y lo que vamos a hacer es pues embarcarnos en esa aventura de descubrir todos estos detalles maravillosos. Un descubrimiento del din verdadero. Vais a ver que aunque hayáis oído hablar de algunas de estas cosas, realmente cuando lo ves todo en vida, la suna en vida, que eso es lo que es el amal de Medina, pues te encuentras con algo que te llama. Entonces es como we can do it, ¿no? Me Ujú. sale en inglés ahora. Lo Ujú. podemos hacer nosotros también. Mashallah. Está para Mashallah. nosotros.
Entonces, no solamente es, bueno, pues ahí está y en el siglo VII, no sé qué, como hacían los árabes, sino que tenemos un modelo que lo podemos poner en práctica para desarrollarnos y hacer un Dagua de otro estilo, Ujú, donde, por ejemplo, pues nos preocupamos no solamente de nuestros problemas como comunidad, sino que nos preocupamos de los problemas de todos los argentinos. ujú, Y yo creo que una comunidad que se mira al ombligo, pues es una comunidad que termina en síndromes de gueto, ¿no? ujú, Eh, y creo que el DIN da para mucho más y nos permitiría pues, ser una voz de una Argentina renovada, que desde luego no es lo de Milei, ¿no? ujú. Handel, sí, nuestro profeta, se la pase con él, siempre su principal condición era que era un profeta para toda la humanidad. Lo que te quería preguntar es, ¿qué le contás a la gente que te dice, pero volver a Medina es a retrasar 1400 años? ¿Por qué estás hablando de futuro o estás hablando de algo que ya sucedió hace tanto tiempo? ¿Qué respondes a eso? Bueno, es mirar desde una perspectiva antropológica, es una forma de pensar, pero Mm, no es la única. Eh, el profeta también es de ese siglo y sin embargo es más presente que ninguna otra cosa. Nuestro mm, DIN ha existido desde entonces y no es antiguo. mm, Los modelos de Medina, hay principios que son universales. Naturalmente, si quieres desplazarte de un sitio a otro, no tienes que ir en camello. mm, Puedes utilizar un coche, pero las reglas, las instituciones, los fundamentos en los que la práctica estaba basada, eso son argumentos eternos, por ejemplo. mm, mm. Si la usura está prohibida, no es que esté prohibida en el siglo VIII, es que está Claro. prohibida para siempre. Mm, Y si en lo que es una práctica común entre todas las sociedades de aquella época y posterior, prácticamente hasta la llegada de la nueva religión del capitalismo, hasta hace 300 años, la entrada de este capitalismo financiero, todos los mercados eran públicos. Y esa utilización de los bienes comunes como o el WACF, mm, no solamente como instrumento de caridad, sino como instrumento fundamental para el desarrollo económico, esos son de una grandísima importancia a la hora de interpretar nuestras actividades de hoy, cómo nos claro. organizamos. Mm, Y entonces ahí te encuentras modelos que no tienen tiempo. mm, Entonces hay que distinguir entre pues, hábitos de vestimenta y de comida incluso, y que han podido evolucionar con el tiempo, cómo construimos las casas, por ejemplo, cómo nos mm. transportamos, cómo nos comunicamos, imagínate lo que tenemos aquí ahora. Y eso no altera los principios fundamentales a los que nos referimos. Claro, Así que, claro. no, Medina no es antiguo. Mm, Medina es, es eterno. ujú, Lo que se estableció allí fue simplemente la comunidad más perfecta que ha existido en la humanidad, que eso eh, contra, está en contra de la idea de un mundo en el progreso, como si el futuro siempre fuera mejor. mm, Para nosotros no es así. El, el cenit de la historia de la humanidad es Medina Munawara, este mm. sitio que queremos investigar. Este es el gran momento. Aquí se establece la mejor comunidad islámica que jamás ha existido. No, yo no. Y por eso es allí donde nos referimos. Es esa ¿Qué pes- comunidad que mm, son los Sahaba, los tabi'in, justo después de la muerte del profeta, que es cuando se completa el din. El mm. din se completa justo antes de morirse. Dice, aquí os doy el din, ya está completado, está terminado. Entonces es a partir de ese momento donde tienes el din completo. Andrea, Pues siempre me ahí sorprendió eso es lo que nos importa. perdón, Jay, siempre me sorprendió un dato que has dado en una charla diciendo que el pollo valía lo mismo en ese entonces, no recuerdo si eran 2 dinos, dije que hoy en día, es decir, en términos de moneda, ¿no? De moneda de oro y plata, el valor es el mismo, es decir, hay algo que todo lo verdadero no se deprecia, no pasa de moda, ¿no? Esto que decías que Medina es eterna, va un poco también en ese camino, ¿no?
Bueno, eso es uno de los descubrimientos espectaculares que te encuentras cuando miras a Medina con el corazón. Por eso, en la segunda charla nos vamos a centrar en, en el centro de mi pecho, ¿no? Vamos a mirar a Medina en el centro de mi corazón. ¿Por qué? Porque solamente entrando con el corazón puedes empezar a ver las cosas. Si lo ves con la perspectiva anacrónica de un sociólogo del siglo XX, pues no ves nada más que a ti mismo. Ves una interpretación equivocada, antigua o retrasada de los valores que tienes establecidos hoy en día. Pero si lo haces con el amor de reconocer que aquí está la mejor comunidad del mundo, empiezas a descubrir cosas como, por ejemplo, lo del dinar. Efectivamente, eh, un pollo en la época del profeta costaba un dirham y hoy en día puedes comprar un pollo en Argentina pues aproximadamente por 3 gramos de plata, que es lo que vale. Mayor. Entonces, 1400 años más tarde, la inflación es cero. No tenemos que dolarizar la economía, como quiere el señor Milei, para proteger a la gente. Eso sí que es arrastrarse por los suelos y someterse completamente al papel moneda de otro Estado. Entonces los Estados Unidos podrán comprar toda Argentina con trozos de papel y la mayoría de los argentinos le han votado. Entonces, ahí, quiere decir, hay una falta de conocimiento de algo. Pues ahí es donde nosotros podemos participar, podemos tener una voz. Hay otra manera de mirar las cosas. La soberanía que el oro y la plata quiere decir que el oro y la plata son como una patata y un tomate. No le pertenecen a nadie. Un papel moneda, I promise to pay you, una promesa de pago de Estados Unidos, eso le pertenece a Estados Unidos. Si ellos son capaces de haber creado pues solamente desde la administración Obama, unos 10 trillones de dólares, simplemente apretando un botón, que son 10 veces el Producto Interior Bruto de España. O sea, imagínate, es que pueden comprar toda España, todo lo que producen todos los españoles durante 10 años apretando un botón. Ahí falta algo, es una especie hemos perdido el conocimiento y es toda una población, incluido aquí en Turquía. En Turquía tenemos una inflación del 200%. O sea, la gente está siendo robada a diario, pero encima por un gobierno que es islámico, en teoría islámico. Entonces, en los jutbas no te vas a los jutbas y te dice el imán, oye, dejad este papel porque esto es un robo. Y lo que está haciendo la población es lo que dice mi ley. Porque aquí lo que están haciendo es que el 66% de la gente está ahorrando en dólares. Y luego nos quejamos de lo que está pasando en Palestina. Claro. Entonces, ¿Crees que quemamos. hay algún país musulmán que siga más que otros el modelo de Medina? Más allá de los bemoles y las luces y sombras, ¿crees que hay, no sé, Marruecos, Malasia, ves algún país islámico con buenos ojos que esté un poco llevando más esto adelante? Bueno, ten en cuenta que se trata de, de la clave del siglo XX. O sea, el dólar como moneda universal es el instrumento fundamental de la hegemonía americana después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la creación, este trocito de papel que nos dan a todos, ellos pueden comprarte, fíjate, que ellos nos dan trozos de papel, nosotros le damos petróleo, aluminio, gas, ropa, lo que quieran. Cuando quieren más, imprimen más. No tienes que ser Einstein para darte cuenta de que ese juego es tramposo, que te están engañando, hay pierdes de todas. Entonces, el Amal de Medina nos habla de nosotros mismos. No es simplemente lo que pasa en el siglo VIII o en el siglo VII, es lo que está aconteciendo hoy. Por eso es tan importante, porque tienes un modelo que nos permite ver las cosas con otra perspectiva. Lo que dice el Claro. Islam no es que la moneda sea el oro y la plata. El oro y la plata lo son de facto. Lo que dice el Islam es que elige la moneda que tú quieras. Dice Allah en el Corán, tijaratun a'an taratin minkum, comercia de mutuo acuerdo. El gobierno, incluso el califa,
no tiene la autoridad para decir a todo el mundo, y aquí la única moneda que existe es el dinar de oro. Es que no puede. Ujú. Entonces en Medina se utilizaba el oro, la plata, los dátiles, se utilizaba el barle, el trigo, la cebada, se utilizaba la Claro. sal. Por ejemplo, los Ujú. tuareg han estado durante siglos utilizando monedas de 1 kilo de sal como moneda de cambio, porque la Vaya, sal tenía sentido para ellos. vaya, Lo que es importante es que el precio de la moneda es el precio de un material. No es te claro. prometo que te voy a pagar. Ujú. Y Ujú. entonces, bueno, pues ahí tienes un criterio que contradice toda la sabiduría o pseudosabiduría o ignorancia de de lo que es la teoría económica de hoy en día. Y ahí Claro. tienes en Medina un instrumento para desarrollar nuevas políticas, Ujú. salir del agujero. ¿Qué país dentro de los que existen están más cercanos? Pues los hubo que estuvieron cerca. Por ejemplo, durante la época de Necmettin Erbakan, those of you aquellos de vosotros que recordéis, pues él fue, le presentamos un dinar. Yo era muy joven en aquella época, tenía pues 26 o 24, 25 por ahí. O sea, y, y él cogió un dinar y dijo, esta es la moneda de los musulmanes. Fue el primer ministro que lo dijo. Y bueno, y tuvo un golpe de Estado. Entonces Ujú. no duró mucho. El segundo que lo hizo fue el doctor Mahathir de Malasia. Siendo primer Ujú. ministro, fuimos a visitarle, hablamos con él, le abrimos una cuenta online de un sistema de pago digital basado en oro y plata, compró un libro utilizando oro y plata, se dio cuenta que funciona, y entonces anunció, el dinar debe ser la moneda de un bloque económico islámico. Al estilo Ujú. de la Unión Europea y el euro, los musulmanes deben tener su Ujú. propia moneda y esta debe ser el oro y no el dólar. Ujú. Y, y bueno, pues tuvo un ataque al corazón y lo dejó. Bueno, hizo un par de cosas mal. Primero se equivocó en su estrategia, pensó que la mejor manera de introducir el dinar era a través de las organizaciones islámicas, el OIC, Ujú. la Organización de Países Islámicos en español, que es la organización más incapaz en la historia de la humanidad. Estos son incompetentes a un grado extraordinario. Si son incapaces de llegar a un acuerdo sobre la cuestión de Palestina, ¿cómo van a llegar a un acuerdo sobre una cuestión tan grave, que afecta tanto a sus economías como es el dinar? Y por Claro. supuesto, lo dejaron de lado y se quedó atascado. Ahí se perdieron 2 años y yo estuve en esas reuniones en Jeddah con el llamado Islamic Development Bank, que no es ni Islamic ni Development, pero sí es un bank, desde luego, y desde luego no tiene ningún interés en el Islam, y no tuvieron ningún interés. Ujú. Pero vamos, claramente suspendieron la reunión y la dejaron Mira, en un falso sí, como ya lo veremos, claro, ¿no? Como el que te claro, dice, ya te llamaré yo, no te preocupes. claro, claro. Y así se quedó la cosa. Y luego Mahathir, pues desgraciadamente tuvo un ataque al corazón tremendo y dejó la posición. Recientemente, pero quiero decirte, hace un mes, volvió otra vez a la carga y ahora que está todavía vivo, pero ya no es primer ministro, pues ha empezado desde hace un mes a dar una serie de conferencias sobre el dinar. Y precisamente Vaya, dentro de un mes, en febrero, vamos a tener otra conferencia en Malasia que va a participar el gobierno para hablar del dinar. Bueno, vamos a ver a dónde va. Pero desde vaya, luego hay conversación. A mí me han invitado, yo estoy en Turquía porque el presidente del Parlamento turco me invitó para hablar sobre el dinar, porque ujú. después de la guerra de Ucrania, Rusia, China y Turquía llegaron a un acuerdo para eh, para eliminar el sistema de SWIFT, la Ujú. moneda, el sistema de pagos que tenemos todos hoy en día. Y claro, no querían el dólar, ninguna de las tres partes quería el dólar. Entonces llegaron a un acuerdo para intercambiar monedas digitales. Es una conversación un poco complicada, pero el fundamento, la base de esto era un pago digital en oro. Ajá, Y como no sabían, pues me llamaron a mí. vaya, Porque, vaya, bueno, entre otras cosas, pues yo he acuñado más dinares que nadie en mi generación. mira, Entonces, pues el tema lo conozco muy bien.
Alejandro. Y precisamente el expresidente, porque ya no es, en las nuevas elecciones ya ahora tiene un puesto en el partido, eh, él me conocía a mí de la época de Erbakan, se Ujú, acordaba de la época de Erbakan. Entonces aquí en Turquía, pues por ejemplo, hay un interés sobre la cuestión del dinar. Lo difícil sobre una cuestión que tiene que ver con el amal no tiene nada que ver con el dinar itself, con el dinar en ujú. sí mismo. Tiene que ver con qué tipo de economía tienes que crear en orden para que el dinar pueda funcionar. Para que eso suceda, claro, claro. Estaba Y pensando un punto. Sí, ahí es donde tienes todos los elementos de muamalat, porque el claro. dinar no vale, los mercados solos no valen, Ujú. el modelo financiero de Medina tampoco funciona, pero cuando lo juntas todo, sí funciona. Claro, como, con algo integral. Estaba pensando también, ¿no? El profeta, la paz, con una de las primeras cosas que La hizo al logia. llegar a Medina fue hermanar a los ansar con los emigrados, ¿no? Y de ese modo, de un día para otro, acabó con la pobreza, ¿no? Fue como que se hubiera lidiado con los refugiados hoy en día, ¿no? Tuvo como como un modelo de aceptación y de integración de dos sociedades, de una que no tenía prácticamente casi sin pertenencia, llegaron los emigrados a Medina en ese tiempo. Bueno, en Medina pasaron un montón de cosas, desde luego, sin los Ansar es que casi no hay Islam, ¿no? Fue una comunión de dos grupos de personas que crearon todo. Es que en esa unión es donde se fundamenta Medina al-Munawwara. Pero hablando de los primeros momentos, las primeras cosas que hizo el profeta en Medina, la primera es crear una mezquita. Pero Ujú, es que la segunda que hizo al segundo día es crear un mercado. Y dijo, ujú, esto es una sadaqa, sea, es un regalo para la gente. Es un WACF, lo que llamaríamos hoy un WACF. No tiene tasas. Las leyes del mercado son las mismas que las de la mezquita. El primero que llega se sirve, ocupa el espacio. Nadie ujú. puede coger en la mezquita y decir, esto es de Abdelwahid. O no Claro. puedo coger allí y decir, de nadie porque esta es mi posición. Eso no lo Ujú, puede hacer nadie. Ni, desde luego, a nadie se le ocurre cobrar una entrada a la mezquita. Dice, oye, ¿has pagado ujú, la receta de junio? El ujú, recibo de julio, entonces no puedes entrar. Eso es imposible, tampoco pasa en el mercado. Es que hemos llegado a mercados completamente monopolísticos. Es que total. ahora tienes Carrefour y tienes Mercadona y Ujú, no sé cuál será el más común en Argentina, ujú, pero han desaparecido los mercados. Dices, bueno, pero es que en Argentina la gente se le ha olvidado, pero es que los países musulmanes tampoco. ujú, Aquí, por ejemplo, en Turquía hay muchas mezquitas, pero es que no queda ni un mercado. Lo único que quedan estos mercadillos que es donde respira todos estos farmers, pero no de una forma claro. organizada, solamente un día a Ujú, la semana. Entonces, así no pueden sobrevivir. La creación del mercado simplemente ujú, ha caído en el olvido. Eso es una pérdida desde el punto de vista del Islam. ¿Y cómo recuperarlo? Volviendo al ama de Medina. Pues ya, mira, dos cosas, la moneda, los mercados públicos, pero esos son un pequeño detalle. Hay ujú, muchísimas cosas más. En este sentido, cuando miramos a Medina al-Munawwara, ya no estamos haciendo un análisis histórico de cómo ujú, esta gente vivía, sino que ahora tenemos una ujú, plantilla que nos permite a nosotros ujú, examinarnos a nosotros mismos. Es como un doctor no puede dictaminar cuándo alguien está enfermo sin saber previamente lo que es la salud. ujú. Si tú no sabes lo que es un cuerpo sano, ¿cómo vas a determinar que una enfermedad ha terminado? Claro, ¿Dónde ya sabes que algo está mal, ujú, pero dónde lo pones bien? claro. Eso es fundamental. Si los musulmanes no sabemos lo que es una economía, una plantilla de lo que es una economía correcta, una economía islámica, ¿cómo vamos a solucionar nuestros problemas? Ujú, Bueno, te voy a decir cómo lo hacemos, haciendo parches. Entonces decimos, bueno, esto tiene un poco de principio islámico y empezamos a islamizar cosas. Islamizamos los bancos, islamizamos las tarjetas de crédito. Bueno, hemos islamizado hasta el Dow Jones. ujú. Hemos islamizado el interés. Han islamizado los futuros. No queda nada por islamizar. Entonces, desde esta perspectiva, lo que hacemos es, no estamos haciendo el capitalismo adaptarlo a la Sharia. Estamos adaptando la Sharia al capitalismo. Claro. Es la Sharia lo que está cambiando. Todo lo contrario. Ujú.
Y cuando nosotros decimos vamos a volver al origen puro, estamos diciendo, señores, aquí nos plantamos. Esto es nuestro modelo. Y rechazamos completamente la idea de que el Islam es una moral personal. Que eso es toda la reforma protestante consiste en eso. Este nuevo papel de la religión que no consiste nada más que, bueno, yo pienso que me siento bien. Es un dominio completamente personal, muy centralizado en la sexualidad, casi obsesivamente centralizado en cómo las mujeres se visten, que es ridículo. Porque si quieres ver algo que es grave, desde luego no es el hijab. La riba es 70 veces peor que el incesto con tu madre. Y yo no sé cuántas veces peor es el incesto con tu madre que el hijab. Entonces, haz la multiplicación. Entonces, ¿y por qué ponemos a cosas que tienen una importancia muy pequeña, un papelón importantísimo, y a las cosas importantes las hemos dejado pues como si no pasara nada? Cuando esto se debe revertir. Bueno, eso es una indicación de que hemos perdido el orden de prioridades, que nuestro Islam se ha convertido pues, en una especie de apaño. Y para realmente verlo, lo tienes que ver de forma viva, no en papeles. Porque claro, tú te pones a mirar el hadith, eso no se ve. Eso son, depende cómo lo quieras mirar, ves lo que quieres. Pero cuando ves a la sunna en vivo, que eso es lo que sale mal de Medina, ves a una sociedad viviendo, entonces dices, anda, pero fíjate cómo hacen las cosas. Pero es que no tiene nada que ver cómo lo hacemos nosotros. Claro, esta es la forma de solucionar este problema y este y este y este. Esa es la ventaja. No me digáis que reconocer y aprender Medina al-Munawwara se convierte en una tarea fundamental para vuestra madrasa y para todas. Debemos comprenderlo. Porque si no, en ello nos va pues estar completamente perdidas como una hoja que la lleva el viento o afirmar nuestra posición, tener una posición a partir de la cual podemos empezar a crear política, liderar, saber a dónde vamos. Eso es Y Medina. la gente que te pregunta, digamos, que no es musulmana, te dice, ¿también se puede beneficiar del modelo de Medina Munawara o hay que estar dentro de nuestro din? Bueno, ¿Se mira, puede beneficiar a otras? desgraciadamente, y lo digo con pesar, tengo más llamadas y más interés de los no musulmanes que de los musulmanes. Ajá. Y fíjate, esto es un poco curioso, pero yo creo que lo vais a entender, porque eh, el Occidente se ha convertido para muchos musulmanes por una especie de Disneylandia. No lo conocen. Si supieran lo que es Argentina, o supieran lo que es España, supieran lo que es el Occidente, dirían, madre mía. Pero no, ellos viven en países que están en un desastre peor todavía que el nuestro. No, no, realmente no, pero no lo saben. Y entonces tienen una fantasía de Occidente. Entonces, prácticamente, si es occidental, pues ya está bien. Entonces, este westernization, ¿no? Esta tendencia al occidental, que no, o sea, lo escuchas, por ejemplo, cuando oyes narraciones del siglo XIX, por ejemplo, Sheikh Darqawi, un sheikh de nuestra tárika, cuando está hablando de la época que está viviendo y ya está asustado de los movimientos porque los franceses ya están empezando a colonizar. Los ingleses ya habían tomado, no los franceses en aquel momento, Napoleón había tomado Egipto, que fue un bombazo para todos. No se lo esperaban, que estos tontos de Occidente tuvieran la capacidad de atacarnos y vencernos. Pero además con una facilidad pasmosa. Y a partir de entonces es un descalabro. Entonces ya empieza a ver. Pero bueno, es que lo que hay hoy en día ya es completamente distinto. Entonces, les cuesta mucho esfuerzo reconocerse a sí mismos sin verse a través de las lentes de los occidentales, de los orientalistas, que les van diciendo, vosotros indígenas que no os enteráis de nada, ¿no? Claro, con esas leyes que tenéis y tal, y el misoginismo y tal, todo lo que cuentan de nosotros, esto se empapan y les cuesta muchísimo esfuerzo reconocer sus propios valores. Por ejemplo, cuando nosotros acuñamos el dinar en el año 1992, lo sé porque fue 500 años después de la conquista de Granada, es decir, 500 años más tarde nosotros estamos allí acuñando el dinar diciendo,
estamos de vuelta. Y en esa fecha tan especial, esos dinares empezamos casi de una forma naif, fuimos por ahí diciéndoles, aquí tenemos la moneda de Medina, y nos miraban como diciendo, ¡ay, qué gracia! Dice, mira a estos, han encoñado la moneda. Y no sabían, les teníamos que decir, esto es un dinar. Ten en cuenta que hoy le dices a un kuwaití un dinar y se piensa que es un trozo de papel. Es que no saben lo que es un dinar. Y en Marruecos un dirham se piensa que es el papel del banco, de la Banque de Morocco, ¿no? Es alucinante. No conoce su propio idioma. No saben lo que es un souk. Un souk es el zoco. Se piensan que es un mall. Tú vas a Abu Dhabi y te encuentras el zoco. Es un mall. No tiene nada que ver con el Waqf, no tiene nada que ver con nada. Se han olvidado. No hablan su propio idioma. Un funduk es un caravanserai, lo que llamamos un caravanserai, una zona dedicada a las caravanas, que es otro de los aspectos de Medina. Una institución fundamental. Eso es un funduk. Bueno, hoy un funduk para un árabe es un hotel. Es el Un Sheraton, hotel, claro. pues como el Hyatt. El Sheraton es un hotel. Eso no es un hotel, eso es otra cosa. En fin, ellos han ido perdiendo, su fuerza y la vuestra organización sigue hacia adelante. Es dramático. Sin embargo, hablas de dinar, pues en el contexto de Europa, académico en Europa, hay un interés tremendo. Bueno, yo he recibido un montón de interés sobre el retorno de los gremios. Escribí un pequeño libro, El retorno de los gremios. Se organizó una conferencia internacional en Holanda con algunos de mis estudiantes sobre el retorno de los gremios. Y hasta el día de hoy es la mejor organización de papel, de documentos académicos sobre una renovación de los gremios, volver a interpretarlos. Es que los gremios son fundamentales a la hora de organizar una nueva sociedad que no sea capitalista. Y tiene como fundamento la caravana, que la caravana es la profesión del profeta. Salam, salam. ¿Cuál es la profesión de nuestro profeta? Un comerciante de caravanas. ¿Qué es una caravana? Es que la gente ya no sabe. No puede haber caravanas si no hay caravanserais, y no puede haber caravanserais si no hay mercado, y no hay mercado si no hay moneda, etcétera. Claro, todo ¿Desde cuándo, Sheikh, desde cuándo te empezaste a apasionar por estudiar Medina? ¿Fue una indicación de tu Sheikh? ¿Fue algo que a vos te empezó a apasionar? Contanos un poquito esa historia personal. Bueno, pues yo no sé, yo era un chico muy normal. Me hice musulmán con 21 años. Y entonces, bueno, pues tenía un background, tenía una historia de haber estudiado el anarquismo. Yo me sentía como un ateo fundamentalista y anárquico, anarca. Entonces, bueno, pues ya sabía que el capitalismo no iba bien. Pero mi camino fue muy distinto. Reconocer a Medina no fue un impulso intelectual. A mí lo que me pasó es que me enamoré de Alá de una forma extraordinaria. No sé cómo, pero cada vez que decía el nombre de Alá, se me ponía la carne de gallina. Y entonces, y después, bueno, con la instrucción de un sheikh, pues empecé. Me dice, haz el salat con todo tu corazón. Pues yo dije, pues con todo el corazón. Y yo me fui metiendo, y me fui metiendo, y él me iba diciendo, sigue hacia adelante. Y yo me daba cuenta, digo, bueno, si yo sigo hacia adelante, es que no voy a poder volver, ¿no? Es que en el enamorarse es un abandono. Claro. Y entonces dice, bueno, yo voy perdiendo mi voluntad, porque cuando una persona que está enamorada, ¿qué le pasa? Pues que te pierdes con la amante, o sea, y ya dejas de tener razón. Pero, y con Alá, pues, y yo me daba cuenta que estaba abandono, y el Mesías me iba diciendo, sigue hacia adelante. Y yo me fui hacia adelante hasta que dije, pero si yo digo una vez más la palabra Alá, ya no vuelvo, porque es que no me queda voluntad para volver. Y entonces ahí me volví para atrás, volví al Sheikh, le dije, es que ya no puedo ir más. Y me dice,
sigue hacia adelante, en inglés, keep going. Y bueno, hasta que di el salto hacia adelante. Y entonces pasan cosas extraordinarias. Cuando estás enamorado de ella, hay un cambio semántico de todo, es cognitivo. Ujú. Una persona que está enamorada cambia el significado de todo, ¿no? Ya no puedes volver a mirar a las cosas de la misma forma. Claro. Ahí es cuando encontré Medina Almonaguara. Porque si estás enamorado de ella, estás enamorado de las, las órdenes de Alá. Es inseparable. O sea, si yo sé que a mi amante le gustan las mandarinas, es que Mm, me voy a la China a buscarlas, mm, solamente por complacerla. Porque no existe nada más importante para mí más que complacerla. La razón no te lleva a esto. La razón te lleva mm, al sentido práctico de las cosas. Dice, bueno, ¿y qué es interesante? ¿A mí para qué me sirve Medina? Bueno, si tú vas con esa interrogación, seguramente que para nada. Porque no hay nada en Medina Munawara que te va a hacer, que te va a justificar la forma de vida que tienes. anda, Sino lo que va a hacer es todo lo contrario. explosionarla. Ujú. Vas a Medina porque dices, aquí está lo mejor de la humanidad. Estoy enamorado de ello y lo quiero llevar a mi vida. Lo que voy a reformar es mi vida. Quiero cambiar mi vida para adaptarme a lo que Alá quiere. Mm, En lugar de decir, ¿y para mí a qué me sirve a mí Medina? Te das cuenta que es un cambio completamente distinto. claro. Así es como entré yo. ¿Pero cómo? Bueno, pues el Sheikh me dio el Muwatta de Imam Malik y tiene el capítulo 31, es el Kitab al-Buyu, y yo me lo habré leído, pues sin exagerarte nada, pues 175 veces o así. Mm, O sea, y entonces me lo leía, me lo aprendía, tal, no sé qué, miraba, buscaba en los hadices para complementar las ideas, buscaba en los sarh, en los comentarios, hasta que, bueno, pues me lo sabía de memoria prácticamente. Voy a llorar. ¿Te Entonces, ¿qué acuerdas, es la Jay? Perdón, ¿te diferencia? acuerdas del primer viaje que hiciste a Medina? ¿Viajaste con tu Jay? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue ese primer Oh, viaje? sí, Porque sí, uno va con cierta cómo me voy a expectativa, olvidar? ¿no? Y de golpe, no sé, ven el baque que No, no no fue ven. eso. O sea, yo ¿Cómo? para cuando fui a Medina ya estaba enamorado del tema. Ajá. Pero sí, claro, nadie que va a Medina se olvida. Ujú, Bueno, primero vas a Meca, ¿no? Bueno, en mi ujú, caso, yo primero fui a Meca y luego fuimos a Medina. No sé, ya sabes, es inexplicable, es una sensación ujú, extraña, ¿no? Es como estar en casa. No has ujú. estado nunca, pero cuando llegas allí dices, pero si esto lo conozco, ¿no? y, y es muy difícil irte, ¿no? Voy a llorar. Bueno, sí. Y una cosa curiosa que me pasó en Medina, porque nos quedamos ahí unos días, es que me encontré con un grupo de gente, por milagro de Alá, que que aún guardaban todos los mapas de la Medina antigua, de la Medina otomana, que luego los saudíes se la habían cargado. Ajá. Y estaban esperando que, bueno, algún día estos saudíes desaparezcan para volver a enterrarlo otra vez. Voy a llorar. Entre otras cosas, el mercado de Medina. Voy a El llorar. mercado de Medina, tal y como era, en el sitio donde estaba, etcétera, donde ahora hay un hotel, me parece. Ujú, qué Bueno, fuerte. pues eh, Medina, Medina para nosotros, para todos los musulmanes y para nosotros, que somos pequeñas comunidades de gente que convertía en el Islam, en la mayoría de los casos, también hay algunos emigrantes con nosotros, pero en general en Occidente somos minoría. Descubrir Medina Morawara es establecer las bases en las cuales podemos modelar nuestras comunidades, para que no Ujú, seamos solamente eh, mosque management, ¿no? La administración de las mezquitas, ujú, ni un grupo de gente que intelectualmente hablamos de cosas bonitas y tal, ujú. sino que seamos un grupo realmente activo modelando nuestras propias comunidades, porque ahora ya tenemos un patrón de salud, ahora Claro, ya sabemos cómo podemos hacer las cosas. claro. ¿Por qué no se sigue el modelo de Meca, el modelo mequí, como modelo? ¿Por qué no estamos hablando hoy de Meca revelada y estamos hablando de Medina revelada, ¿no? ¿Por qué, Bueno, por qué elegimos uno y el otro no? eso es muy conocido, porque Medina tiene un rango en el DIN más alto que Meca. Ujú.
Eso está muy estudiado. El Amal de Medina, el Amal de Meca, había también un Amal de Kufa, había también un Amal de Damasco. Pero, ¿por qué Medina? Pues porque ahí estaban todos los sahaba, porque ahí estaban todos los julafa, porque ahí estaban todos los cadís, porque ahí estaba la creme de la creme de la creme. Eh, y se llama Medina, de la ciudad del Din. Ujú, Eh, Eso no quiere decir que el rango de Medina sea bajo, ujú, sino simplemente que es que el de Medina es altísimo. Es el patrón, por ejemplo, cuando se trata de medidas como el Saad, el Mud, que son las ujú. medidas tradicionales de peso que se utilizan para todo. Bueno, pues había una medida de Meca, había otra medida en Damasco, y había otra. Bueno, la que vale, la que cuenta es la de Medina. No sé. Eso era un reconocimiento de que en Medina existía la mayor concentración de conocimiento que existía en la umma. Alhamdulillah. Que había el mayor número de gente pues, que habían estado con el profeta, que eran hijos o nietos o Ujú. bisnietos de gente que había estado viviendo con el profeta, que habían estado con él. Claro, claro, Y luego los Khulafa Rashidun, que por algo son Khulafa Rashidun, que gobernaron desde Medina. Luego se fueron a claro. Damascus, pero Ujú. el sustrato estaba en Medina. Siempre me llamó la atención que aún contra la conquista de Meca, ¿no? El profeta pasa por ahí, no se fue a vivir a Meca, se Sí, sí, quedó en Medina, y no, se no quedó en volvió Medina, a sí. Meca, la conquistó y se quedó, ¿no? Siempre, Efectivamente. y es interesante, cuando uno visita Meca, es una ciudad que te expulsa. No sé qué te habrá pasado a Mm. ti, pero es una ciudad uno está unos días y ya siente como que tiene efecto centrífugo, ¿no? Que se tiene que ir. Y Medina no, Medina abraza, ¿no? Es una sensación personal que uno tiene desde el Sí, sí, corazón sí. vivenciada cuando Sí, las no, visita. no, yo creo, ahora que lo dices, sí, yo creo que tienes razón. Sí. Lo comparto. Sí. Alhamdulillah. Hay un Bueno, libro de... Sí, sí, dime. eh, el hecho es lo que acabas de decir, es que el profeta se queda en Medina. Ujú, O sea que ahí está la certificación de la que acabas de decir. ujú. Hay un libro de Touché que me llama mucha atención, que siempre he leído, que me ha parecido inspirador, que habla de este tema, se llama Educación Islámica de Raíz, que habrás leído Oh, muchísimas veces, que importantísimo, justamente es esto, ¿no? Es traer importantísimo. a colación el modelo MIDEP. ¿Nos puedes contar un poquito y cómo también te cambió haber leído este libro? Y Bueno, si has fíjate charlado con Touché que, sobre este tema. sí, 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 fíjate que yo me hice musulmán en Madrid en una visita que Sejade Kader, mi maestro, hizo a Madrid. Y entonces estaba por la universidad y pues le conocí. Una de estas cosas que dices, vaya casualidad, pero fíjate, menuda casualidad que cambió mi vida por completo. Mashallah, ¿cómo fue El, eso? ¿Puedes el- contarnos un poquito cómo fue ese bueno, pues primer encuentro? fíjate, me encontré con una persona que estaba claramente perdida en el campus y, y le digo, es extranjero, no tiene Ujú. pinta de estar por aquí. Yo creo que no se entera. Y entonces le miré así un poco, él me miró a mí y decidí, no sé por qué, decidí acercarme a él y decirle, ¿necesitas ayuda? Y resulta que tenía una consulta. Yo estaba en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, que era donde estudiaba, y yo conocía al director de mi escuela perfectamente porque estaba en la organización estudiantil. Estaba ahí todo el día dándole bronca por alguna cosa. Y entonces le digo, no te preocupes que yo te lo presento porque lo conozco muy bien. Es que era una cuestión sobre animal breeding, sobre la alimentación animal, y él es uno de los expertos en toda España sobre el tema, ¿no? Bueno, pues la conversación que empezó por ahí terminó en que tal, no sé qué, no sé. Él hablaba un poco de español y un poco de inglés, y yo resulta que había dado un curso de inglés, pues durante el año pasado, el año anterior, y me defendía con el inglés. Así, de esta forma tan casual, llegamos al acuerdo de que vamos a vernos otra vez y no sé por qué, porque fíjate que no le conoces de nada, pero le encontré una persona tan agradable y tal, y dije, no, no, pues lo voy a ayudar, hombre, y le voy a echar una mano. Y, y tuve una cita con él y ahí ya la lié, porque me dije a mí mismo, este señor dice unas cosas que yo no se las he oído a nadie. Por ejemplo, una de las cosas que me dejó patidifuso, me dice, bueno, ¿y tú en qué crees? Y yo le digo, yo soy ateo, claro, o sea, orgulloso.
y me pregunta, ¿y en qué Dios es el que no crees? Ujú, Y yo digo, espera, a ver, ¿en qué Dios no creo yo? ujú, Pues no sé, ese que está ahí arriba, que va diciéndole a la gente y tal. Y me dice él, en ese tampoco yo creo. ujú, Entonces yo me fui a mi casa con eso, dándole vueltas, digo, pero yo, que yo no creo en Dios, pero ¿en qué? ¿Qué Dios no creo? Si yo no sé ni qué es Dios, ¿no? ujú, En fin, empecé a conocerla, bueno, el lío armado. Pero yo cuando me hice musulmán, él vivía en Córdoba, se vino a Madrid, a 200 metros de donde yo tenía el apartamento, y yo empecé a visitarle todos los días, todos los días. Y estaba haciendo la segunda edición de Root Islamic Education. ajá. El raíz está mal traducido en castellano Educación islámica como raíz, creo, educación sí. de raíz, que eso suena Ujú. rarísimo, eso suena como un Sí, vegetal sí. o algo así. Eh, educación fundamental en el Islam, o algo así, sería mejor. Eh, la palabra root en inglés sí que tiene ese sentido de profundidad o Ujú, esencialismo, pero raíz en castellano no es tan fácil. Y ujú. radical suena a otra cosa muy distinta. En fin, el caso es que yo estaba haciendo, yo participé, hay algunas páginas ahí en la segunda edición que son mías, Ah, mira. yo contribuí. Así que yo, el Root Islamic Education fue un libro en el que yo me lancé, me tiré en él. Y Mm, aunque es un libro precioso que no se debe perder nadie, pero lo fundamental es muy sencillo de entender. Si queremos renovar el Islam, tenemos que volver al amal, a la práctica de la gente de Medina. La práctica de la gente de Medina, como explicaremos en el día 3, en la tercera mm, sesión, nos vamos a dedicar a hablar de la escuela del Amal de Medina, para no ujú, confundirnos con el Maliki Fiqh o ujú, cuestiones que tienen que ver, pues, como eh, las cuestiones de los mazhab. Esto es antes del ujú, mazhab. Imam Malik no ujú, pertenecía, no era maliki. ujú. Claro. Él simplemente era uno de los imanes de Medina al-Munawwara. ¿Qué es el Amal? Entonces, eso es una cuestión fundamental, porque en aquella época, en la época de Imam Malik, el Amal y la Sunna son idénticos. Se refieren Claro. indistintamente a uno y a otro. Hoy en día hemos tomado una posición que es radicalmente literalista. Es el hadith, pero solamente como texto. Ujú, Ten en cuenta que el hadith, un texto, cualquier texto, incluso esta conversación que estamos teniendo entre nosotros, si lo descontextualizamos en la sociedad en la que ya de una forma natural nos referimos, porque cuando nos referimos a Occidente ya sabemos qué queremos decir, y cuando utilizamos muchas expresiones en castellano ya tenemos un lenguaje de referencia. Sin la contextualización de la vida de Medina, el hadith se puede interpretar malinterpretar. mal, Ujú, malinterpretar exactamente, malinterpretar de una forma sencilla, casi sin ujú, esfuerzo. ujú, Es decir, el amal protege al hadith. ujú. Bueno, pues hemos llegado, esta cuestión es una cuestión viva, o sea, había gente que no tenían acceso a la vida de Medina, vivían en Kufa, entonces tenían referencias de Medina que servían pues para contextualizar el hadith, pero con el tiempo eso se va separando y hay una escuela de hadith que se identifica la sunna con el hadith, siempre con una referencia, incluso todos los Hanafi haciendo una referencia al Amat de Medina. Ujú, Incluso Ibn Taymiyyah sigue hablando de la preeminencia de la escuela de Medina, etcétera. Pero después del reformismo islámico, que es lo que tenemos hoy en día, es el protestantismo islámico, el ya se ha convertido en un textualismo radical. ujú, Es que ahora la sunna es lo que a mí me apetezca interpretar de los textos. ujú, Es que ya me da igual, ya no hay modelo, no hay nada. Yo cojo un cuarto de una frase, la mitad de otro. Esta no me interesa. Como el self-service, ¿no? Cuando vas a una cocina y dices, bueno, pues un poquito de aquí, un ujú, poquito de allá, ujú. no quiero ensalada, quiero esto. Y tú te haces tu cóctel y luego lo interpretas como quieras. Así es en donde estamos. Así Claro. es como se puede islamizar el banco, se puede islamizar los derechos humanos, se puede usar la constitución, se puede islamizar todo. Otra razón por la cual el Amal de Medina es fundamental para poder interpretar el hadith.
Ujú, para que nuestra sunna tenga base. ujú. Y todo eso lo vamos a mirar en la tercera clase. Alhamdulillah, alhamdulillah. Es muy útil, ¿no? Como, hay como un Islam de Google, ¿no? Que uno va tomando un poquito de cada cosa. Es muy linda. Una vez leí una interpretación, una analogía muy linda que dice, es como abrir el motor de un auto, ¿no? Y si uno no entiende cosas, las saca las mangueritas y qué sé yo, porque no las entiende, después pretende hacer andar el auto. Dice, con esto es lo mismo, uno debe integrarlo todo, aún las cosas que entiende y las cosas que no, para que eso funcione, ¿no? Sin descartar algo que le parezca menor o le parezca prioritario, ¿no? Cuando es una vida, la vida misma social que está en juego y en danza, me parece que tiene un valor mucho más fuerte, ¿no? Como los hadices que son transmitidos, los mutawatir, que son transmitidos colectivamente. El Amal de Medina es una acción colectiva transmitida de generación en generación. Vamos a decirlo de otra manera. Utilizar el hadith de la forma que se utiliza hoy en día es una frivolidad. Ujú, Es irrespetuoso con nuestro din. Las conclusiones a las que llegan ya son naturalmente descabelladas, ujú, porque es que no aman, lo hacen de una forma que es inaceptable. ujú, Entonces, nuestra reivindicación es volver a nuestro din como con una aceptación fundamental. Esto es lo que hay, este es el modelo. Y a ujú, partir de ahí, cuestionamos todo lo demás. Esto es mi certeza. ujú. Y luego ya veremos a ver qué hacemos con la vida. Lo que no podemos hacer es, mi certeza es el capitalismo, y a ver cómo el Islam me lo interpreta, a ver cómo me lo Claro, justifica. claro. Claro, así no se ve nada. Y entonces, así es muy fácil utilizar este literalismo extremo, Ujú, que esto es al-Albani, todos estos, estos señores de los salafis, estos salafis, esto es el literalismo extremo a un nivel ujú, inaceptable. No es que se ujú, metan con los sufis, es que no saben lo que es el din. ujú, Están diciendo salafis y no saben lo que dicen. ujú, Nosotros somos salafis. Los sufis ujú, son los salafis. Porque nosotros estamos, no solamente queremos cumplir lo que el profeta hizo con sus manos, es que queremos amar la ley como la amó el profeta. Es que ujú, vamos 20 pasos más adelante. Nos ujú. comprometemos mucho más que se pueda comprometer nadie. Claro. Y no damos ninguna licencia al compromiso. Nosotros no valemos nada. Somos esclavos cuya voluntad la hemos entregado a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es todo. Mira. Entonces, claro, no me vengáis a mí a decir salafi cuando estáis hablando de bancos islámicos e islamización del Dow Jones. Ujú, Y luego empezar a ujú, decir, si es que estos están cantando todo el día. Es pequeña cosa en comparación con lo que hacéis vosotros. Entonces, no hay que dejarse amedrentar. Desde luego, no tienen, ujú. no tienen espacio con nosotros. Sí que hay Mira. algunas prácticas sufis que yo estoy, incluso los sufis, dicen, estos ya se han pasado de rosca. Pero, Ujú, y eso es un hecho que no lo deben criticar, no debemos esperar que los wahhabis lo critiquen. Debemos ujú, ser nosotros los que hagamos la limpieza. Como siempre, el tasawuf ha ido en una renovación constante. ujú, Se van añadiendo cosas, ujú. pero lo mismo que la renovación del din es volver a Medina, la renovación del tasawuf es volver al profeta. Sallallahu alaihi wasallam. Claro. Hay que Mashallah. reconocer que quién es el más alto de todos los sufís. No Abdelkader al-Jilani ni Imam Junaid. Si les preguntas Ujú, a ellos, te van a decir, el más alto de todos es el profeta. mashallah. Entonces, Tengo dos últimas. Sí, perdón, Jake. sí, sí, dime. Tengo dos ¿Qué está últimas dicho? preguntas para hacerte. Dime. Una es cuando la gente te dice, bueno, todo eso suena muy bonito, pero no es muy soñador. Te dice, Jake, tú eres un soñador, tienes que. Cuando te acusan de soñador, por decir así, o sea, de idealista y no de realista, ¿qué les respondes? Bueno, yo les doy un abrazo, les miro con mucho cariño y les Ujú, digo, está muy bien, os comprendo perfectamente. Yo si viviría donde estás tú pensaría igual. En ujú, fin, no hay mayor sueño que vivir en este Macam cero, donde todo es sensorial, donde no tienen ningún conocimiento, no conocen el ACAL, no, entonces no pueden ver.
Entonces, claro que les tiene que sonar a esto. Bueno, a algunos les parece soñador, esos son los más benevolentes. La mayoría lo que me encuentran es, Mm, este señor, ten cuidado con él. Dice unas cosas que mm, alteraría todo. Si mm, alguien me dice una cosa así de soñador, casi le doy un beso, porque mm, mis enemigos son bastante peores. mm, Entonces, realmente no es simplemente es un reflejo. Si alguien, cuando es muy normal que en la gente que está muy, muy pegada a Dunia, y esto es prácticamente pues, la mayoría de la gente, que les cueste mucho esfuerzo pensar que hay otras formas de pensar. El sufismo es realmente eso. mm, Entonces, bueno, pues estamos para eso, estamos para ayudar a la gente, para hacerles ver que ese carácter en el que viven, que se llama como ellos son y que que ha hecho una película alrededor de sí mismo, pues que eso es nada más que una ilusión. El hakika, recuerda la verdad. No es como tú ves el mundo, sino como Alá te ve a ti. O sea, mm, yo puedo decir, yo es que soy maravilloso, pero ¿qué importa mi opinión? Si lo que importa es la opinión de Alá mm, que tiene sobre mí. Esa es la que cuenta. claro, Esa es la que te lleva al taco, esa es la que mm, te pone más humilde. Yo creo que no hay ningún sufi que vaya diciendo por ahí, yo es que soy tal. Si lo va diciendo es que está un poco mal, mm, porque por el camino, por ese camino, la humildad es lo más normal. Porque antes de que te atrevas tú a decirle a alguien lo que está haciendo mal, es que ya te ves tú. Y mm, dices, si es que, dice, por mucho que haya avanzado, si es que queda más por delante que todo lo que has recorrido. Esa es la verdad. Y entonces, bueno, pues estamos aquí para ayudarles. Y yo sé que a mucha gente le cuesta mucho, bueno, pero con el ejemplo, en cierto modo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues si tú le quieres dar un ejemplo a alguien, lo primero que tienes que hacer, si tú quieres enseñar algo, le quieres decir a alguien, haz esto, lo primero que tienes que hacer es hacerlo tú. claro, Lo que no puedes hacer es decirle, mira, es así, y lo haces tú. No, eso no, eso es un charlatán. mm, Entonces, yo ya estoy bastante ocupado, tenemos un grupo de gente que está interesada en estas cosas, vamos avanzando, 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 y nunca vamos a parar. Me da igual lo que diga. Es que yo tengo un contrato con Alá, no lo mm, tengo con Perico. mm, Entonces, si a él no le gusta y le parece un soñador, le digo, le doy un beso, le digo, pues muy bien, mm, que te vaya bien. Y yo voy haciendo lo que tengo que hacer, claro. alhamdulillah. Eso es el asunto. Bien. Una última Dime. pregunta quería hacerte que es como un extra. Tú me has contado y me parece muy interesante que estás participando de la hechura o del diseño del chat GPT islámico, Sí, 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 ¿no? estamos en ello. ¿Puedes Sí. contarnos un poquito eso para cerrar? Me Bueno, pareció pues muy, muy interesante. Cuéntanos no sé, yo, mínimamente qué consiste. si seguís un poco en mi podcast, doy una charla todos los domingos, doy clase todos los días, ¿no? Sobre el sufismo. Lo hago por obligación, o sea, como respirar aire, pues doy una clase todos los días, pero en los domingos doy una clase un poco más, em, digamos, no sé cómo llamarlo, práctico, quizás no es exactamente la palabra, pero más contemporánea, no, más al día, los temas que están ocupando a la gente. Y entonces, bueno, pues el tema de la digitalización lo he tratado muchas veces, muchas veces. Y en mi equipo yo estoy convencido de que en esta disrupción digital es una oportunidad importantísima para los musulmanes, precisamente para avanzar en nuestra tarea de Muamalat, para Ujú, eliminar la usura. ujú, Y bueno, cuando la conferencia excelente que dio el señor Salaverría sobre la cuestión de usura, yo creo que queda bastante claro que no debemos asustarnos con estas cosas, sino que las debemos interpretar con justicia. Quiero decirte, hay algunas que están prohibidas, hay cosas que no son compatibles con el Islam, pero muchas lo son. Entonces, pues aprovechando las cosas que son buenas y la disrupción que tiene sobre el capitalismo, ahí es como el que quiere entrar en una ciudad. ¿Por dónde entras? Pues ujú, por donde está la raja del muro. Donde se rompe el ujú, muro, por ahí es donde te cuelas. Pues ahí es ujú, lo que tenemos que hacer. Y en el chat GTP, la inteligencia artificial, que desde luego no es inteligente, o sea, de inteligencia no tiene nada. Al chat GTP le puedes preguntar
dime por qué el Banco Islámico es bueno y si le pones los argumentos te lo explica. Pero se le dice, ¿y por qué es malo? También. Ujú, El cambio climático a favor y en contra de las dos cosas. No tiene ninguna inteligencia, pero es muy práctico en el sentido de que permite utilizar material de referencia para contestarte. Entonces nosotros estamos utilizando toda la sira del profeta. Tenemos un grupo en Karachi que ha hecho 24.000 artículos sobre la colección más importante de la sira del profeta que jamás ha existido. Y la estamos traduciendo poco a poco y vamos a utilizar ese material para crear como material primario para contestar. Entonces, cuando utilizas ese material de referencia, quiero decir, le puedes poner, ¿y cuándo nació Omar ibn al-Khattab? Pues te dice, ta, 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 ujú, ta. ¿En qué batalla participó? Pues te dice, en esta. Eso es muy útil porque a nadie le vas a pedir, especialmente en nuestra época, léete 24.000 artículos de la SIRA. No lo va a hacer claro, nadie. Pero interactuar con un chat, eso sí, ujú, porque eso es muy sencillo, muy ameno. Y puedes decir, oye, ¿y cuántos hijos tiene tal? ¿Y en qué año nació tal? ¿Y cuándo murió este? Eso es muy útil. Además, desde un punto de vista académico, también tiene su ventaja. Naturalmente, hay una parte que es técnica, que es en la que estamos trabajando hoy en día. Pero ujú, yo estoy convencido de que hacer un Islamic ChatGPT utilizando en primer lugar como referencia la SIRA será un primer paso y yo realmente donde quiero llevarlo es al Corán y al Tafsir, porque el Tafsir es desconocido. ujú, Entonces, el Corán, lo mismo que han hecho con el Hadith, que se interpreta cada uno como le parezca, le venga en gana, el Corán no se debe leer sin, o sea, interpretar, quiero decir, leer siempre, ujú, pero interpretar sin la protección de los tafsires clásicos. En la claro, tradición, antes de que alguien se atreva a decir es que esto lo que quiere decir es tal, primero dice, Ibn Yusay dice esto, Al-Qurtubi dice esto, Qadi Abu ujú, Bakr ibn al-Arabi dice esto, Al-Jalalain dice esto. Y luego yo, si queda algo por decir, que lo dudo, pues ujú, yo creo que tal y tal. Así sí. Lo que no puedes decir, ¿y qué te parecen a ti los ángeles? ujú, Entonces, vamos a hacer un debate y luego ujú, votamos. No, en fin, eso es vergonzoso. Entonces, utilizar los tafsires en árabe y traducirlo y meterlo en ChatGPT técnicamente es posible, pero es challenging. Entonces estamos en ello. claro. Bueno, Mashallah, mashallah. yo estoy encantado porque a mí me parece que podemos utilizarlo como una forma de reeducación. Ujú. Muy interesante, Mashallah. Es como un Google viviente, ¿no? Acá pregunta Sí, sí. una seguidora, ¿dónde ven tus podcasts? Es en Spotify, ¿no? Sí, los están en Spotify y si le preguntáis al señor Salaverría, que atiende a todas las clases, pues os puede dar el link y si queréis participar en las clases, porque son a las 9 de la tarde, Ujú. hora turca, que para vosotros Ujú. son como las 3, somos 6 horas de diferencia, ¿no? Es Una un cosa poco así. temprano, sí, sí. Pero bueno, lo pueden ver grabada también. También No, tienen el no, podcast es que a está las 3 grabado. de la tarde, porque Ajá, esto es las 9 de la noche. Y ajá. de vosotros 6 horas antes, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí. el que lo quiera escuchar en diferido, pues no, pero las diarias quedan grabadas, pero yo creo que no las he puesto en Spotify yet. Ajá. Pero las de cada domingo, esas sí, están Ujú. todas. Alhamdulillah. Pues bueno, es una Buenísimo. forma de, si queréis hablar, por ejemplo, pues, acabo de terminar una acerca de Palestina, lo que está pasando en Ujú. Palestina. Hice otra sobre la digitalización, las monedas, Ujú. tal, en fin, un montón de Siempre en Afganistán. inglés, ¿no? En inglés, ¿no, Jake, todas o hay en inglés castellano? Desafortunadamente en inglés, Ok. hasta que empecemos nosotros aquí en español, porque yo lo Alhamdulillah. que quiero Así es que hablar bueno, español. Lo hacemos en mashallah, español, hacemos una en mashallah. español. Estoy, Ujú. estoy más que encantado de hablar de estos Alhamdulillah. temas. Nosotros también, Maya. Entonces, bueno, los invitamos al taller que va a llegar el 17 de diciembre, si mal no recuerdo, en Madraza Rabani. Va a ser 4 sesiones seguidas. Nos piden ahí los datos, les damos para inscribirse. Es una gran oportunidad de tener un Sheikh vivo que está en la línea de acción, más allá, hablando con la gente que hay que hablar, moviendo los hilos que hay que hablar y dando los debates que hay que hablar. Así que, Alhamdulillah, Sheikh, gracias por todo, gracias por tu tiempo y nos vemos prontito en el aula, inshallah. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por participar y nos veremos pronto.
Alhamdulillah, salam alaikum, Jay, salam alaikum a todos. Wa alaikum salam wa rahmatullah.